Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas. Y bueno, pues como hacemos de vez en cuando aquí en el canal, pues aprovechamos para espiar un poco qué es lo que sucede en casa de nuestro eterno rival, aprovechando que estamos en Barcelona, en territorio hostil. Y bueno, pues creo que conviene siempre echar un vistazo pues cada vez que sucede alguna noticia importante, algo digno de comentar aquí en el canal referente a nuestro eterno rival. Y por supuesto no podíamos pasar por alto el despido de Ronald Koeman como entrenador del Fútbol Club Barcelona. Como sabéis, después de esa derrota frente al Rayo Vallecano, sumada a la también derrota en el Clásico frente al Real Madrid, pues ha precipitado un tanto las cosas, aunque yo creo a todas luces que esto era la crónica de una muerte anunciada. Pero bueno, insisto, yo creo que conviene comentarlo. Yo creo que es una noticia del suficiente calado como para que tenga minutos aquí en el canal, ni más ni menos. Pues bueno, que despidan al entrenador de tu eterno rival, pues evidentemente que tiene que ser un tema a comentar aquí en el canal. Como os digo, era la crónica de una muerte anunciada. Yo creo que a nadie le sorprende el despido de Koeman. De hecho, más bien justo lo contrario, lo que sorprendía era lo mucho que se ha dilatado esta situación. Yo creo que incluso empezando a tener ya consecuencias bastante graves a nivel social, ¿no? Yo creo que esas imágenes tan lamentables que vimos de esa pandilla de descerebrados acosando al coche del ya ex entrenador del Fútbol Club Barcelona, pues yo creo que son una muestra, ¿no?, del clima social que hay ahora mismo en Can Barça, y desde luego pues muy centrado últimamente en la figura de Ronald Koeman. Quiero dejar claro antes que nada que esto no dejó de ser pues la visión de un madridista nacido en Cataluña y que reside en Cataluña, que observa pues muchas veces con cierta perplejidad algunas de las cosas que suceden aquí en Barcelona, ¿no?, con respecto al Barça. Con el tema Koeman, la verdad es que tengo que confesar que tengo casi más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Koeman es un villano o es un héroe? ¿Era un salvador o era quizá una de las principales causas de la situación deportiva del equipo? ¿Estaba aprovechando bien los recursos de los que disponía o los estaba despreciando, ¿no? Yo creo que son preguntas que, insisto, según a quién le preguntes, ¿no?, según a qué barcelonista le preguntes, o según a qué medio de comunicación acudas a la hora de informarte, o a según qué youtuber, la verdad es que surgen muchísimas dudas, ¿no? Y yo creo que ese estado casi esquizofrénico, en parte, que a nivel social ahora mismo vive el Barça debido a esa situación financiera, más la salida de Messi, más esas derrotas terribles, principalmente en Champions, y el no conseguir títulos importantes en las últimas temporadas, yo creo que, insisto, han creado esta especie de escenario un tanto a veces esquizofrénico, que es muy difícil de entender si no se palpa desde cerca. Incluso a veces yo mismo, que estando aquí, pues muchas veces te das cuenta de la cantidad de contradicciones y de informaciones y de opiniones totalmente a veces cruzadas que hay al respecto de cualquier tema que tenga que ver con el Barça, y por supuesto el tema Koeman pues no iba a ser una excepción. La primera pregunta que yo creo que cabe hacerse es ¿por qué llega Koeman? ¿Por qué fichan a Koeman? ¿Por qué piensan en Koeman como entrenador del Barça? Y realmente ¿por qué lo hacen, ¿no? Lo hacen por su cruyfismo, lo hacen por sus resultados, por su trayectoria. La verdad es que es a tenor de los resultados que ha ido consiguiendo Ronald Koeman en los equipos en los que ha estado, pues lo cierto es que no es que haya destacado especialmente por conseguir cosas tremendamente importantes. Ha estado en clubes más o menos importantes, pero la verdad es que con resultados en la mayoría de los casos bastante mediocres, ¿no? Todos recordamos, por supuesto, su estancia en Valencia, en la que lo cierto es que fue capaz de desintegrar completamente aquel equipo. Yo creo que le hizo más daño que bien al equipo Che. Solo hay que escuchar a Santi Cañizares y otros exjugadores del Valencia de aquella época que se despacharon a gusto con el entrenador holandés. Y lo cierto es que en el resto de equipos en los que ha estado, ya sea Benfica, Ajax, el Everton y otros equipos bastante importantes a nivel europeo, pues lo cierto es que no ha destacado precisamente ni por sus buenos resultados, ni desde luego tampoco por practicar un gran juego
y desde luego un juego que pueda ser identificado mínimamente con lo que se considera que es el cruyffismo, ¿no? Más bien lo que teníamos era un entrenador, pues bueno, que parecía estar ya casi en la etapa final de su carrera, entrenando a la selección holandesa, seguramente a la peor selección holandesa de los últimos años, muy lejos de las grandes selecciones holandesas que ha habido a lo largo de la historia. Y bueno, pues curiosamente además coincide con una época en la que, bueno, el Barça viene precisamente de, bueno, seguramente sufrir la mayor humillación de su historia, por lo menos en Champions, frente al Bayern de Múnich, aquel famoso 2-8, pero era una época en la que el Barça, pues bueno, todavía no era del todo patente la terrible situación financiera en la que estaba inmerso, y bueno, pues podía perfectamente intentar optar a quizá pues a conseguir la contratación de un entrenador de mayor nivel, o que se ajustara quizá más a las cuestiones estéticas de fútbol a la hora de practicar fútbol, que se asemejaran más quizá al cruyffismo. La otra pregunta que cabe hacerse es ¿por qué Koeman acepta el cargo, ¿no? Él, como sabéis, pues estaba entrenando a la selección de su país, a la selección holandesa, y bueno, pues en principio no tenía ninguna necesidad de venir a un Barça bueno, ya con graves problemas deportivos, con un equipo seguramente en decadencia, con un Messi pues cada vez menos capaz de decidir en partidos importantes, y bueno, pues quizá pues podía haber seguido en la selección holandesa, pero que nadie se engañe que desde luego la oferta económica que le podía ofrecer el Barça al señor Koeman desde luego era muy superior, seguramente el doble de lo que estaba cobrando en la selección holandesa. Que nadie se engañe. Además, insisto, todavía seguramente no se sabían muchas de las cosas que estaban pasando a nivel económico y a nivel financiero en el Barça, con lo cual pues seguramente al señor Koeman, por mucho que nos trataran de vender que vino como salvador y porque era un gran barcelonista y demás, yo no dudo que quiera el Barça, evidentemente, ha sido un símbolo muy importante del Fútbol Club Barcelona, pero que nadie se engañe, este señor también ha venido con un gran contrato económico que además superaba con mucho lo que estaba percibiendo en la selección holandesa, ¿no? Y además, insisto, yo creo que Koeman tantas veces que se ha manifestado tremendamente incómodo por cómo se le estaba tratando, principalmente desde la entrada de Laporta a la presidencia, pues lo tenía muy fácil. Si tan barcelonista era y si tan maltratado se sentía y sentía que no era querido ni que desde luego se sentía apoyado, pues tenía la opción en cualquier momento de dimitir, de renunciar a su finiquito, a su indemnización, y bueno, pues de quedar pues como un caballero, ¿no? Pero lejos de eso, ha seguido en el puesto hasta el último momento, ¿no? Hasta el último día, y por supuesto sin perdonar, ni un solo euro. Bueno, pues insisto, esto contradice muchas informaciones, ¿no? Que sobre todo se venían repitiendo en los medios de comunicación catalanes, en los que, bueno, pues básicamente te lo presentaban como como un señor, como un salvador, como un barcelonista integral, y que bueno, pues que estaba ahí sosteniendo poco menos que el club, o como él mismo llegó a manifestar, diciendo que bueno, que si el Barça tenía futuro era gracias a él. La tercera pregunta que creo que cabe hacerse es por qué Laporta no prescindió de los servicios de Koeman. Bueno, quizá no nada más llegar a la presidencia, pero sí quizá podría haberlo hecho al finalizar la temporada pasada, ¿no? Teniendo en cuenta además que bueno, los resultados de Koeman pues tampoco habían sido especialmente espectaculares, y bueno, curiosamente una de las primeras medidas que tomó el presidente del Barça fue precisamente hacer una auténtica limpia en cuanto a los equipos técnicos de las diferentes secciones del club, ¿no? Curiosamente, pues bueno, a Koeman se le mantuvo en el cargo, y bueno, pues la verdad es que tampoco había ningún motivo por el cual pareciera razonable sostenerle en el club, ¿no? Teniendo en cuenta además que pues bueno, de alguna manera ya había deslizado en varias ocasiones que no era un entrenador de su agrado, ¿no? Y además con un Laporta seguramente obsesionado por limpiar cualquier resto que pudiera sonar a reminiscencias del bartomeuismo, ¿no? De anterior presidente, ¿no? Llama muchísimo la atención, y yo creo que la respuesta es simplemente porque a Laporta ya le iba bien, es decir,
poder tener a alguien, tener la posibilidad de tener a alguien de, bueno, pues casi de escudo humano ante, bueno, las posibles iras de la afición blaugrana ante los más que previsibles malos resultados que pudiera cosechar el equipo a lo largo de esta temporada, ¿no? Con un equipo pues tremendamente empobrecido deportivamente después de las salidas de Messi y de Griezmann, ¿no? Yo creo que simplemente ha sido por eso, simplemente Laporta ha utilizado pues a Koeman como auténtico escudo humano para que él se llevara los golpes, ¿no? No quiero que se me malinterprete, pero en parte yo creo que sí, que bueno, esas imágenes que todos hemos visto, ¿no? De esos auténticos descerebrados que desde luego no tienen ninguna justificación lo que hicieron, que acosaron a Koeman en su coche saliendo del Camp Nou después del Clásico. Y yo creo que en parte sí que es parte responsabilidad de Laporta, ¿no? De cómo ha utilizado a Koeman Laporta, ¿no? De cómo, bueno, no sé, esas filtraciones constantes, ¿no? Insinuando que, bueno, que desde luego no era su entrenador, no era un entrenador de su agrado, que no era un entrenador para el Barça, ni desde luego cruifista, y que, bueno, pues que poco menos que no se le echaba porque el señor Koeman no quería renunciar al finiquito, ¿no? Cosa que, por cierto, es cierta. O sea, tampoco hay que negarlo, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Pero, insisto, yo creo que ha creado esa especie de ambiente terrorífico en torno a Koeman, que yo creo que ha sido tremendamente dañino y que desde luego pues su imagen, y en parte Koeman también es responsable, insisto, lo hemos comentado antes, ¿no? Yo creo que perfectamente él podría haber dimitido, él podría haber visto perfectamente esta situación, pero sin embargo yo creo que él también se ha prestado a todo esto, no dimitiendo. Yo creo que también en parte se ha prestado a ser utilizado como escudo humano a cambio, bueno, pues de no renunciar desde luego a un céntimo de su indemnización y de su finiquito. La cuarta pregunta que me hago con respecto a Ronald Koeman es, ¿cuál es su legado, ¿no? ¿Qué deja en el Barça? ¿Qué ha sido la figura de Koeman en este año y medio, más o menos, que ha estado al cargo del banquillo azulgrana? Pues yo creo que el bagaje de Koeman es tremendamente pobre. Yo creo que ha dejado muy claro, primero, que desde luego no es un entrenador cruifista, que no casa en absoluto con ese concepto de juego, por mucho que sea holandés, por mucho que haya sido jugador durante la época de Cruyff. Yo creo que para nada casa con esa idea, con nada que tenga que ver con esa identidad, y desde luego pues a nivel de resultados pues lo hemos visto, sí, al final sí, consiguió ganar un título de Copa del Rey, igual que lo hizo con el Valencia, pero acabó tercero en una liga en la que todavía tenía a Messi, todavía tenía a Griezmann, que nadie se engañe, y a estas alturas de temporada pues ya vemos que dónde está el Barça, completamente hundido en la clasificación, y además yo creo que con una plantilla que aparte desde luego de haberse empobrecido muchísimo futbolísticamente con las salidas de Messi, de Griezmann y demás en los últimos años, incluido también la salida de Suárez un año antes, pero bueno, es que aparte las declaraciones continuas de Koeman, infravalorando la plantilla que tiene, desde luego yo creo que también en parte yo creo que eso yo creo que pesa mucho en su contra, ¿no? Yo creo que han dado una imagen de entrenador llorón, de entrenador buscando excusas continuamente simplemente para salvaguardar su imagen, pero en ningún momento para luchar, ¿no? Para imprimir algo de confianza, de imprimir ganas, ilusión. Es que, en ningún momento me ha dado la sensación de ver a un entrenador ilusionado con venir a un gran club como es el Barça, a pesar de las de las pésimas circunstancias económicas, deportivas y sociales en las que está el Barça. Pero que nadie se engañe, o que nadie se deje engañar por las declaraciones de Koeman y de los acólitos de Koeman. El Barça no tiene la 10ª mejor plantilla de la liga, o no tiene la 10ª, no sé cómo decirlo, no tiene la 11ª peor plantilla de la liga, no tiene una plantilla para estar en el 9º o en el 10º lugar, tiene una plantilla quizá no para ganar la liga, pero sí para, por lo menos estar en puestos Champions con cierta tranquilidad, con cierta suficiencia. O me van a decir que esta plantilla del Barça es peor que la del Rayo Vallecano, la de la de Osasuna, la del Villarreal o la de la Real Sociedad. Es que ni muchísimo menos, es que no es cierto. O sea, ¿qué necesita este señor para tener una buena plantilla? Necesita a Messi, Cristiano, Neymar, Mbappé, todos juntos en el equipo, para eso. Es que no
no tiene mucho sentido. Yo creo que tiene plantilla más que suficiente para hacer mucho más de lo que está haciendo, pero yo creo que él ha sido el primero en tirar piedras constantemente contra su propio tejado, contra sus propios jugadores. Y luego está el tema de los jóvenes, y no me quiero olvidar del tema de los jóvenes, ¿no? Se ha venido diciendo en muchísimas ocasiones lo mucho que estaba trabajando Koeman con el tema de los jóvenes, y lo bien que estaba trabajando con el tema de los jóvenes, y lo mucho que los estaba aprovechando. ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad creéis que si estuviese Messi y Griezmann, de verdad creéis que si hubiese fichado a Wijnaldum, de verdad creéis que estarían jugando los Pedri, los Gavi, los Nico, los Yusuf y todos estos? Pero ni muchísimo menos. ¿De verdad creéis que se hubiesen podido fichar un central, pues por ejemplo un Delight o algún jugador de este tipo? ¿Vosotros creéis que estaría jugando Mingueza, Araujo o quizá Eric García? Para nada, en absoluto. En absoluto, estaría jugando con estos jugadores. Pero si es que lo ha hecho desde el primer momento. Lo que pasa es que no le ha quedado más remedio que tirar de estos jugadores jóvenes porque no tiene más, por la plaga de lesiones. ¿De verdad era necesario el fichaje de Luuk de Jong? ¿De verdad era necesario el fichaje de Luuk de Jong? ¿No era quizá más útil intentar aprovechar a algún jugador del Barça B? Que seguramente hubiera aportado muchísimo más. Pero no. Insisto, es que no es cierto esa milonga de que Koeman ha apostado por los jóvenes o apuesta por los jóvenes, es que es totalmente falsa. Es simplemente, pues bueno, otra de las excusas que él, pues bueno, ha venido utilizando en ruedas de prensa, y que por supuesto, pues un sector de la prensa barcelonista, pues bueno, próxima a él y al entorno de Bartomeu, pues bueno, pues les ha parecido bien para, bueno, pues para intentar apoyar un tanto su figura, pero desde luego yo creo que está muy lejos de la realidad. Y la quinta pregunta que creo que cabe hacerse, la quinta y la última pregunta que creo que cabe hacerse es, bueno, ¿y ahora qué? Es decir, después de todo esto que hemos comentado, ¿ahora qué? ¿Hacia dónde se encamina el Barça? Bueno, pues a estas horas se está hablando mucho de la llegada de Xavi Hernández, del tan aclamado Xavi Hernández. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo, sinceramente, que superar lo que ha hecho Koeman en el Barça tampoco es excesivamente difícil. Como os digo, yo creo que la plantilla del Barça, desde luego, quizá no esté al nivel para, no sé, para competir por títulos importantes, para ganar la Liga, por ejemplo, pero sí, desde luego, como mínimo para estar con una cierta solvencia, con una cierta tranquilidad en puestos de Champions, ¿no? Como mínimo entre los 4 primeros. Yo creo que sí, por poco que se ajusten algunas cosas y por poco que el entrenador que venga pues tenga, no sé, una mayor ilusión, ganas, conocimientos técnicos y demás, yo creo que esta plantilla es muchísimo más aprovechable de lo que lo ha venido aprovechando Koeman. Insisto, más aprovechable, pero tampoco creo que sea una plantilla como para ganar títulos. Desde luego que no. Es decir, tengamos un término medio. Insisto, no es este Barça no es ni el 9º o 10º puesto en el que está ahora, ni desde luego tampoco es un equipo como para ganar tripletes ahora, aunque venga Xavi o aunque venga el mismísimo Guardiola o el mismísimo Cruyff. En conclusión, y por ir terminando, ¿no? Y por ir respondiendo a la pregunta que he puesto en la miniatura, ¿no? Koeman, héroe o villano, pues yo creo que ninguna de las dos cosas. Yo creo que Koeman es más bien simplemente una consecuencia del estado esquizofrénico, del guerracivilismo en el que está inmerso el Barça desde hace ya muchísimos años, ni más ni menos, ¿no? Es una elección errónea en una situación tremendamente negativa, y que desde luego pues que ha tenido como resultado pues una situación deportiva pues aún más negativa, ¿no? Un aprovechamiento aún peor de los recursos deportivos que tiene el Barça, ¿no? Pero bueno, es una reflexión que le toca hacer a los culés, pero yo creo que, insisto, como a los madridistas pues también nos interesa echarle un ojo, ¿no? A lo que sucede alrededor de nuestro eterno rival, y bueno, pues yo que vivo aquí en Barcelona pues espero haberos aportado pues una visión quizá un poco más más cercana, ¿no? de lo que está sucediendo en Barcelona en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, con esta tremenda crisis en la que están inmersos, ¿no? Y no me lío mucho más, que me está quedando un vídeo larguísimo. Sabía que iba a ser así, pero bueno, hacía tiempo que no hacía un vídeo tan largo, pero bueno, me apetecía explayarme un poco con el tema Barça, con el tema Koeman, ya que pues solamente lo tocamos de vez en cuando.
Bueno, como siempre, pues espero ver vuestras opiniones, dejármela en la caja de comentarios, qué opináis vosotros al respecto de la salida de Koeman. Por supuesto, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un fuerte like y por supuesto, si no estáis suscritos al canal, pues os invito a que lo hagáis. Y nada más, como siempre os digo, vikingos, y sobre todo echando un ojo a todo lo que está pasando en Can Barça, creedme, ser de Real Madrid nos hace mejores. Chao.